Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando dos grandes padres y doctores de la Iglesia, que también fueron obispos. Me refiero a San Basilio Magno y a San Gregorio Nacianceno. Se puede decir cristianamente que hoy estamos festejando la amistad, ¿sí? Porque justamente a estos dos grandes santos los unió en vida, digamos, una gran amistad, y sería obviamente el motivo, la causa por el cual, digamos, la Iglesia o de que la Iglesia haya decidido unificar justamente sus respectivas celebraciones en un solo día, ¿sí? Así que celebramos este 2 de enero a estos grandes maestros de la fe que fueron San Basilio y San Gregorio, ¿sí? Actualmente la Iglesia celebra estos dos santos juntos, fundamentado en la amistad que ambos se profesaban. Desde luego, esto no es solo una apreciación moderna, sino que ya desde antiguo nos viene el testimonio de la gran amistad que los unía. En este sentido, escuchemos el sermón que San Gregorio le dedica a su amigo San Basilio. Cito textual uno de los sermones. Atenas se había apoderado de nosotros como la corriente de un mismo río, que desde el manantial patrio nos había dispersado con las diversas regiones del saber, arrastrados por el afán de aprender, y que de nuevo, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, volvió a unirnos, sin duda porque así lo dispuso Dios. Con el paso del tiempo, nos confesamos mutuamente nuestras ilusiones, nos movía un mismo deseo de saber, cada uno de nosotros consideraba la gloria del otro como propia. Parecía que teníamos una misma alma que sustentaba dos cuerpos, una sola tarea y afán había para ambos y era la virtud, así como vivir para las esperanzas futuras y comportarnos de tal modo que, aun antes de haber partido de esta vida, hubiésemos emigrado ya de ella. Hasta ahí el sermón es como un himno, ¿no? A la amistad, ¿no? Y dice, ¿no? Que todo lo dispuso Dios, ¿no? Porque esa es la gracia de Dios que actúa en la vida de los santos, ¿no? Disponiendo todas las cosas para el bien de los que aman a Dios, ¿sí? De los que Dios ama. Entonces, en ese sentido, los unía una gran amistad y esa amistad es siempre querer el bien del otro, ¿no? Porque en eso consiste la caridad cristiana, ¿no? En querer el bien del otro, ¿sí? En efecto, dice, las palabras leídas nos hablan de que tal amistad debe ser celebrada. Se podría decir que el 2 de enero es el Día de la Amistad, en honor a estos dos grandes padres de la Iglesia. De ahí que ahora podemos comprender la razón por la cual la Iglesia sabiamente decidió unirlos en una misma solemnidad. Entonces vamos primero a hacer un repaso de la vida de San Basilio Magno. Él nace en el año 330 en la ciudad de Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía. Muere en el mismo lugar, el día 1 de enero del año 379. Su cercanía geográfica con San Gregorio hace que se los conozca con el apelativo de Capadocios. Su padre fue un reconocido abogado y profesor de retórica, quiere decir el arte del buen hablar, ¿sí? El arte de expresarse bien, bellamente. Su madre, de nombre Emilia o Emilia, ¿sí? Fue hija de Macrina. Estas mujeres son veneradas como santas, incluyendo a la otra hija Macrina, la menor. Esta última tuvo como hermanos a los santos Gregorio Niceno y San Pedro de Sebaste. Con claridad podemos observar acá que esta familia fue un verdadero semillero de santos, y eso también nos llama hoy a nosotros a querer imitar, ¿no? Que nuestras familias sean, ¿no? Lugares donde crezca en cada uno de sus miembros la santidad que quiere Dios, ¿no? Dios siempre va a querer la santidad para cada uno de nosotros, ¿no? Es lo único que Dios realmente quiere, es la santidad, ¿no? Que podamos practicar el bien y que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿sí? Y estamos llamados a que nuestras familias también sean, ¿no? Que sean realmente familias cristianas que amen a Dios por sobre todas las cosas y quieran practicar la santidad por gracia divina. La vida de estos dos santos, Basilio y Gregorio, se cruzaron por primera vez cuando Basilio estudia retórica y filosofía en Cesarea. Luego, en su paso por Constantinopla y Atenas, vuelve a coincidir con San Gregorio. Es aquí donde la amistad empieza a unirnos, y que durará por el resto de sus vidas, ya que tenían en común aspiraciones e ideales. Por eso era un solo amor, ¿no? Cuando uno tiende a la misma cosa, que es Dios como fin último,
es un solo amor, ¿no? Por eso tenían en común que el amor a Dios. Eso es lo que lo unía, el amor de Dios. Es lo único que puede unir, que puede unirnos en un solo fin es el amor de Dios, ¿no? Pues si no, cada uno haríamos cosas distintas, ¿no? Es Dios el que nos une en su amor, ¿no? Más tarde, en el año 356 y luego de 5 largos años de estudio, retorna a su patria, en donde ejerce como retórico, siempre acompañado de su madre y de su hermana Macrina. Ambas dejan una huella imborrable en su espíritu. Recibe el bautismo a la edad de 26 años, entusiasmado por la fe que recibió, emprende un largo viaje por Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con un deseo intenso de conocer la vida ascética, que era muy practicada por aquella época por los llamados anacoretas. Al observar con gran entusiasmo la ejemplaridad de estos, decide ir en busca cerca del año 358 de la soledad de Annecy, en las orillas del Iris, en la región del Ponto. Su ejemplo de vida abnegada logra que una legión de imitadores recorran su mismo camino, de manera tal que en la misma región del Ponto se produce la creación de muchos otros monasterios, ¿sí? Por eso, acá también podemos rescatar una enseñanza de esta vida de este gran doctor santo, ¿no? Este gran maestro. Que por eso es importante, ¿no? Dar siempre y en todo lugar, en todo momento, testimonio justamente de vida cristiana, ¿no? O sea, de vida santa, ¿no? Porque es la manera en que nuestro Señor sea glorificado incesantemente, ¿no? Cuando nosotros damos no solamente de palabras, sino también de obra testimonio de vida santa, de vida comprometida con los valores de la fe cristiana, es ahí, ¿no? Donde nuestro Señor es glorificado incesantemente, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nuestras vidas también sean un sacrificio agradable, ¿no? Un servicio, como dice, un sacrificio espiritual, ¿no? Con nuestras obras y con nuestras palabras, ¿no? Eso es lo que siempre quiere Dios, eso es lo que decía San Pablo también, ¿no? Recibe la visita de su amigo Gregorio y juntos emprenden la tarea de realizar una antología de las obras de Orígenes de Alejandría y le ponen de nombre Filocalia. Filocalia quiere decir en griego amor a la belleza, o algunos traducen como amor al bien, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Es el amor sería en última instancia al obrar el bien, ¿no? O sea, al practicar el bien, ¿no? O sea, la santidad para nosotros sería amor a la santidad, a la filocalia, ¿no? En última instancia. Originalmente la palabra significa amor a la belleza. Pero no hay nada más bello que obviamente la práctica de la santidad, ¿no? A su vez, San Basilio aprovecha esta oportunidad y escribe su libro de las moralias y reglas monásticas. Muy interesante porque en estas, depende de la traducción, pero bueno, serían como libros morales, ¿no? O sea, digamos, escrito en un lenguaje sencillo, justamente, ¿no? Para que cause un impacto rápido en la persona que lo está leyendo, lo está escuchando y haga un cambio de vida, ¿no? Por eso también este libro de las morales o estos libros morales, o algunos traducen también como reglas morales, está escrito en un lenguaje sencillo, ¿no? Que busca impactar, ¿no? Pero él decía, ¿no? Justamente San Basilio decía que el fin, digamos, que lo había llevado a escribir esta obra, ¿no? Era con el fin de agradar a Dios, ¿no? Justamente de agradar a Dios, ¿no? Ese había sido uno de los fines que lo llevó, ¿no? Por eso a través de la vida santa podemos agradar a Dios, ¿no? En un sentido objetivo, ¿no? En el año 362 será Eusebio quien ocupe la sede de Cesarea. Él mismo llama a trabajar a su lado a San Basilio, permanece junto alrededor de 8 años. Luego, en el año 364, Basilio es ordenado sacerdote. Tiempo después, nuestro santo tomará distancia de Eusebio y volverá a la vida en soledad. Es ahí donde vuelve a tomar contacto con su amigo Gregorio Nacianceno, decidiendo volver y seguir colaborando junto a Eusebio. Por otra parte, Gregorio destacará en las obras de caridad y en la refutación de distintos tipos de herejías. Basilio se volvió tan famoso que luego del fallecimiento de Eusebio en el año 370 es nombrado obispo de Cesarea. Ejerció de manera excelsa su tarea de obispo, entregándose enteramente a las ocupaciones de pastor, sobre todo en los campos que venía trabajando. Asimismo, no descuidó su lucha contra la pobreza y para ello siguió fundando hospitales, asilos y barrios de viviendas, logrando así que su pueblo le profese un gran cariño
y admiración, ¿sí? O sea, una gran obra de caridad. Todo esto que hemos nombrado acá, ¿no? La creación o fundación de hospitales, asilos, viviendas, es una gran obra de caridad, ¿no? Por la gracia de Dios y impulsado por el Espíritu Santo, ¿no? Realmente un pastor, ¿no? Realmente un pastor sería, ¿no? Un gran pastor, San Basilio, ¿no? Junto a las ovejas, junto al pueblo, ¿no? Siempre junto a las ovejas. Al mismo tiempo, le tocó vivir una de las épocas eclesiásticas más convulsionadas, a raíz de la gran herejía del arrianismo, por lo cual se vio enfrentado en 2 ocasiones a los emperadores, primero con un antiguo conocido, que ahora era el emperador Juliano, y luego con su sucesor Valente. Ambos emperadores pasaron a la historia por ser acérrimos defensores de la herejía arriana, o sea, son conocidos, digamos, por haber defendido esta herejía, ¿no? Conocido justamente es el incidente, dice, entre Valente y Basilio. Mediante dichos cruzados, el emperador lo amenazó diciendo: «Nadie ha usado conmigo hasta hoy un lenguaje semejante». Basilio con audacia le responde: «Es que tal vez no te has encontrado nunca con un obispo». Valente, al sentirse impresionado por la entereza de Basilio, por su elocuencia, ¿no? Por su manera de expresar, seguro, ¿no? de la fe que profesaba, ¿no? De su fe que estaba profesando, también de su ministerio, ¿no? Seguro de que era por gracia de Dios, esa certeza, ¿no? Esa seguridad que manifestaba, esa entereza. Entonces llama la atención, ¿no? Y dice: «Busca por todos los medios atraerlo a su causa, pero todo fue inútil porque nuestro obispo se mantuvo en la ortodoxia de la fe». La última página de su vida se produce cercana a la muerte del emperador Valente, ocurrido el 9 de agosto del año 378. Este hecho marcó un tiempo de paz porque su sucesor Graciano proclama la libertad religiosa. Recordemos que en los primeros siglos había tiempo de paz y tiempo de persecución, tiempos de violencia contra la fe y otro tiempo de paz. Dependía, digamos, de los emperadores que iban pasando. Por lo menos en los primeros 3 siglos era así, ¿no? O sea, tiempos de paz y tiempos de mucha violencia, de mucho odio contra la fe, ¿no? Pero había también lapsos, ¿no? Tiempos de paz, ¿no? Cuando por ejemplo, ¿no? Cuando se proclamaba en algunos momentos, como dice acá, ¿no? Libertad religiosa. Así pues, la Iglesia se preparaba para celebrar un nuevo concilio para zanjar todas las cuestiones doctrinales. Sin embargo, el pastor austero, que había sufrido largamente, moriría de una enfermedad de hígado en el año 379 a la edad de 49 años. Recordemos ahí, para ir cerrando, ¿no? con San Basilio, la cuestión, ¿no? Dice austero porque hay testimonio de que 2 veces donó toda su fortuna hacia los pobres, ¿no? 2 veces en su vida, estamos seguros porque hay testimonios que 2 veces donó, ¿no? Donó toda su fortuna para el pueblo, para las necesidades, ¿no? Justamente del pueblo, ¿no? Las necesidades materiales que sufría el pueblo. Bien, ahora vamos con San Gregorio, ¿sí? Nuestro otro protagonista del día de hoy. San Gregorio Nacianceno nace cerca del año 329 en Arianzo, una villa familiar próxima a Nacianzo en la región de Capadocia, actual Turquía, ¿sí? En lo que hoy se conoce como Turquía. Muere en su propia patria en el año 390. Su padre, con idéntico nombre, siguió por mucho tiempo, casi 50 años, la doctrina sectaria derivada del cristianismo y denominada parcismo, o también es conocida como zoroastrismo, ¿sí? Por Zoroastro también, ¿sí? Su madre fue una mujer de profunda fe católica, razón por la cual pudo lograr la conversión de su marido, acaecida aproximadamente en el año 325. Esto se vio reflejado en que luego llegaría a ser obispo de su ciudad, quiere decir el padre de Gregorio Nacianceno, que también, como hemos dicho, llevaba su mismo nombre, ¿no? Fue su madre Nona la que se encargó sobre todo de la educación de Gregorio, primero en Cesarea, justo el lugar donde inicia una gran amistad con Basilio, aunque luego Basilio iría a Constantinopla, mientras que Gregorio marcharía a Palestina y a Alejandría de Egipto. Fue obra de la providencia divina que se reúnan nuevamente en Atenas aproximadamente en el año 355. A los dos se le ofrecieron puestos para enseñar retórica,
pero en ambos casos declinaron, porque Basilio volvió pronto a su patria en Cesarea y Gregorio lo haría más adelante en el año 357, volviendo con los suyos entusiasmado de entregarse a la vida solitaria y penitencial, es decir, en el año 357. Vale destacar en este punto que ambos santos consideraban más bien a la filosofía como un saber práctico y no tanto teórico, es decir, su filosofía cristiana, sabiduría que practicaban los santos, eso es lo que se entendía, al menos en los primeros siglos de fe cristiana, ¿no? Se entendía que la filosofía cristiana o la verdadera filosofía era la que practicaban los santos, porque tenía que ver también con la idea de la filocalia, es decir, el amor a la santidad, el amor a practicar el bien, ¿no? Justamente dice, estaba centrada en el hogar, de ahí que no le dieran mucha importancia a los sistemas filosóficos atenienses, o sea, no era para ellos un saber meramente abstracto, ¿no? Digamos, eso es lo que quiere decir a los sistemas filosóficos atenienses, porque no le daban no se centraba, ¿no? Su reflexión filosófica, estos primeros padres, estos primeros maestros de la fe en la iglesia, no radicaba tanto en abstraerse, ¿no? En la abstracción meramente teórica y intelectual de los saberes, ¿no? De los saberes filosóficos, sino más bien lo que buscaban era eso, ¿no? La ética, más bien lo que en filosofía se entiende como ética, o sea, quiere decir la práctica del bien, ¿no? Buscar justamente la práctica del bien para alcanzar el bien último, ¿no? El fin último. Y justamente, ¿no? Teniendo esta idea, ¿no? Como de filosofía cristiana, esta sería la verdadera, ¿no? Digamos, para la reflexión cristiana de los primeros siglos, esta era la verdadera sabiduría, ¿no? O sea, entendida de este modo la filosofía, no tanto como un saber abstracto teórico o meramente teórico. Entonces, si se le entendía como la práctica del bien, en última instancia, para los cristianos tenían muy claro que esta verdadera sabiduría era un don de Dios, ¿sí? Alcanzar esta sabiduría era un don de Dios. Era una cuestión que después desarrolló más adelante San Agustín, la cuestión que era una cuestión también que hacía la existencia del hombre, ¿no? El hombre era feliz en cuanto que practicaba el bien. Si no practicaba el bien era un hombre infeliz. Eso lo profundizó más adelante, en siglos posteriores, San Agustín, ¿no? O sea, más posterior a la fecha que estamos tratando acá, ¿no? Era una cuestión también existencial la práctica de la filosofía, entendida con todas las salvedades que hice, ¿no? Antes de recibir el bautismo, a la edad de 36 años, algo que finalmente ocurriría en el año 360, experimentó junto a su amigo Basilio la vida monacal durante algún determinado tiempo. Más adelante, en consideración de la situación de su padre, que se encontraba transitando la vejez, es ordenado sacerdote para auxiliarlo en las tareas ministeriales, aunque San Gregorio siempre se mostró disconforme con tal determinación, porque no creía que era digno para tan magnífico ministerio. Esto casi con seguridad sucedió un 25 de diciembre del año 361. Después viene una dura prueba, la cual hace que, junto a su amigo Basilio, se exilien a la región del Ponto. Aquí será donde componga su bella obra Apología de la Fuga, donde a través de un canto manifiesta la perfección del sacerdocio cristiano. Pero las súplicas de su padre hacen que retorne rápidamente. Esto sucede el día de Pascua del año 362. Fue ampliamente aclamado por sus fieles luego de predicar. Al mismo tiempo, su padre, según se presume engañado, decide suscribir a la tesis herética semi-arriana, lo que causa un gran desconcierto en la comunidad. Sin embargo, la calma llega rápidamente, ya que nuestro santo convence con tacto exquisito a su padre para que rectifique públicamente. O sea, fue una obra de justamente de la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Providencial, una providencia divina para el bien de toda la iglesia, ¿no? De la gran iglesia, este hecho particular en su vida, pero nosotros también lo interpretamos de modo universal, ¿no? Para bien de toda la iglesia, ¿no? Que haya podido convencerlo con tacto exquisito para que su padre Gregorio pueda, digamos, rectificarse públicamente, ¿no? En el año 374 se encuentra junto a su padre Nacianzo, siendo nuevamente auxiliar suyo. Es por este mismo año que mueren su padre y su madre.
Fue a raíz de este suceso que decide retirarse lejos a la soledad de Seleucia, provincia ubicada al sudoeste de la Capadocia. Cuando todavía se encuentra en este retiro, recibe la noticia de la muerte de su amigo Basilio. Estamos situados entre los años 378 y 379. Como es sabido, el emperador Valente fallece y le sucedería Teodosio, que era partidario de la fe católica. De ahí que fueran los mismos creyentes de Constantinopla quienes llaman a Gregorio para que asuma como líder de la pequeña comunidad de fieles. Fue precisamente en el año 379 cuando empezó a predicar, congregando un puñado de cristianos en la casa particular de un amigo suyo. Prontamente su sabiduría y elocuencia subyugó a todos a medida que iba predicando sus famosos 5 discursos teológicos sobre la divinidad del Verbo, que era justamente la verdad que los arrianos negaban. Recordemos en este momento puntual que casi toda la iglesia era arriana, ¿no? Por eso es que dice, cuando empezó a predicar congregando un puñado en la casa particular de un amigo, o sea, eran reuniones como casi privadas, particulares, porque casi toda la iglesia era arriana, entonces, bueno, la verdadera fe como que estaba un poco exiliada, ¿no? O sea, estaba un poco echada de a menos, ¿no? Justamente. Entonces había que predicar como medio a escondidas, ¿sí? Porque lamentablemente, bueno, después triunfa la ortodoxia justamente en la iglesia, pero en este momento particular, bueno, estaba un poco silenciada la ortodoxia porque casi toda la iglesia se había hecho arriana, ¿no? Pero el bien obviamente siempre triunfa, ¿no? Justamente. El 24 de diciembre del año 380 hace su entrada el emperador Teodosio, que como primera medida le devuelve a todos los edificios a los católicos y hasta realiza un acto noble acompañando a Gregorio hasta la iglesia de los apóstoles. Claro, porque recordemos que todos los edificios, los templos habían pasado a manos de los arrianos. Por eso que acá dice, ¿ve? Que como primera medida les devuelve a todos los edificios a los católicos. Esto originó que los arrianos se enfurecieran y decidan atacar por todos los medios posibles a los católicos, hasta llegar a la irracionalidad de querer matar a Gregorio. Pero más allá de estas contrariedades, nada ni nadie pudo contrarrestar el prestigio que Gregorio como nuevo obispo se había ganado. Finalmente, ya para ir cerrando, para el año 381 es elegido obispo de Constantinopla. Aquí son condenadas, o sea, Gregorio es elegido como obispo de Constantinopla, ¿no? Aquí son condenadas enérgicamente todas las tesis arrianas. Sin embargo, los enemigos de Gregorio seguían sin aceptar su nombramiento. Finalmente, cansado, Gregorio de tantas intrigas decide en julio de este mismo año despedirse, pronunciando un gran discurso en Constantinopla y dirigirse finalmente a Nacianzo, donde momentáneamente queda al frente de esta iglesia, hasta que es designado como obispo Eulalio. Ya por el año 384 Gregorio se retira a Arianzo y en medio de una dulce soledad escribe sus últimos escritos hasta que muere alrededor del año 390. ¿Sí? Bien, hasta ahí digamos una pequeña, ¿no? Biografía, un paneo general a la vida de estos dos grandes santos que aportaron muchísimo, digamos, a los primeros siglos con sus enseñanzas, fortificando la fe cristiana en esos primeros siglos tan convulsionados por las persecuciones, supieron defender por gracia de Dios la verdadera fe, la ortodoxia, ¿no? Entonces, bueno, para irnos despidiendo, podemos, ¿no? Queridos hermanos, pedirle a María, ¿no? Siempre Virgen y a todos los santos, para que nuestro Señor Jesucristo nos conceda la gracia de perseverar ahora y siempre en el camino de la fe, en el camino de la verdadera ortodoxia, de la ortodoxia católica, ¿sí? De la verdadera fe, ¿no? Que así sea. Amén.